estamos en vivo ya, pero te lo puedo compartir por WhatsApp, te lo puedo compartir por Facebook, por donde quieras, lo puedo hacer. Ahí me mandas un mensajito por WhatsApp para pasárselo a unos grupos que son Claro. biólogos, entonces para que nos llenemos de técnicos aquí. Pues seguro. Bueno, gente, estamos en otro en vivo. Hoy va a estar con nosotros Lalo Chávez. Lamentablemente tuvo un problemita en el trabajo, un percance, no ha llegado todavía. Y está aquí de backup con nosotros Jonathan Aguilar. Saludito, Jonathan. Un saludo, mi querido Avi. Saludito, Jonathan tiene una PIMS que se llama El Quinto Sol allá en México. Gente, como siempre, vamos en los primeros minutitos a compartir el live. Voy a enviártelo, Jonathan, por WhatsApp. Déjame entrar aquí al celular rapidito. Verifícate, Jonathan, a ver si te llega. Me dejas saber. Sí, ya me llegó, Avi. Perfecto. Un saludito a Cha. ¿Conoces a Cha? Mi hermanito Chuck, ¿cómo no? Sí, está por ahí, Cha. Está internacional. Ya me escribió. Vamos a enviarlo por acá. ¿Te trajiste el celular? Voy a intentar enviártelo ahora y me dejas saber si te llega. Está bien. No, estés pendiente, te lo voy a enviar a ver si lo puedes entrar. ¿Qué pasó, Frida? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Que ahora está metiéndole a las boas, los geckos, todo le está metiendo. El buen Shah, sí, tiene la mano, tiene la mano. Ah, nunca se me olvida cuando me contó la historia cuando conoció a Lalo. Historia triste de su primer encuentro con Lalo. Pero ya hay cariño. ¿Cómo está la temperatura allá en Acapulco? Estás en Acapulco, ¿verdad? Efectivamente, pues Acapulco se caracteriza por tener un clima súper cálido tropical. Entre los 22 a 32 grados es anual la temperatura. Lógicamente en noviembre, diciembre y enero baja un poquito como hasta los 18 grados. Ya con 18 grados ya nos ponemos suéter y andamos sufriendo. Versus la Ciudad de Ustedes, México. exacto. No, y Versus la, Puerto Rico. versus la Ciudad de México, que no inventen. En diciembre amanecía a 4 grados y yo sentía que me congelaba, quedaba como paleta.
Exacto, ¿no? Y cuando nosotros vamos allá en la ciudad, nosotros sentimos fresco, frío, y ustedes dicen, ah, diantre, qué clase de calor, y nosotros gozando porque hace frío, frío allá versus aquí Puerto Rico. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, gente, saluditos allá a México. No hemos podido ir, pero está en nuestros planes por ver de nuevo y visitarlos y compartir de nuevo con ustedes allá en México. Hemos tenido unos problemitas de salud, unos y otros problemitas y no hemos podido ir, pero no nos hemos olvidado de México. Saludito allá a Parce, a Connie, a Dylan, allá los socios míos allá en México. Bueno, Jonathan, cuéntanos, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu educación? Que vi que estás estudiando un doctorado. No sé si ya te graduaste, pero vi que te estabas graduando de algo. Cuéntanos. Bueno, primero, pues un saludo a nuestros amigos Lalo Chávez, que ahorita por circunstancias ajenas mayores no va a estar presente, pero el tema de tarántulas no está para una jornada. Yo creo que la jornada fuerte la vamos a dejar con él la próxima sesión, todo enfocándose al tema de reproducciones, cuidados, mantenimientos. Y si me permiten, pues yo voy a hablar de la otra parte, que es como la introductoria del tema social, ¿no? Me presento, Avi, mi nombre es Jonathan Aguilar, soy de la Ciudad de México, aunque ya radico en Acapulco por más de 15 años. Me encontré una costeñita y me agarró y aquí me dejó, entonces aquí andamos disfrutando del sol, arena y mar. Yo tengo una formación académica en el área de ciencias ambientales, tengo una licenciatura y tengo 2 maestrías, una en gestión para el desarrollo sustentable y otra en ciencias de la educación. Y actualmente estamos cursando nuestro doctorado en ciencias ambientales en la UCEDR, que es el Centro de Gestión y de Desarrollo y de Ciencias aquí en La Huagro, en Guerrero. Y estamos trabajando también con un tema de investigación con la Universidad del Estado de Morelos, a los cuales les mando un fuerte saludo al doctor Franco Castro y a mi director de tesis, el doctor Vladimir Morales, que son los encargados en irme guiando en el tema de la conservación de tarántulas. Así es, mi querido Avi. Formé mi PIMS, empecé como bichero, como todos, con una serpiente, exacto, con una tarantulita, y fueron animales que me fueron envolviendo. Yo empecé con una y llegué a tener hasta de serpientes hasta como 150 ejemplares. Lógicamente tenían que comer, entonces tenías que poner un bioterio, y en fin, conocemos un poco del trayecto de lo que es el mundo bichero y pues a todo lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, la labor que tú haces también es muy bonita, donde acerca a los animales a la comunidad. Entonces el romper mitos, miedos y estigmas es algo que también me apasiona, me llama mucho la atención, y de hecho es lo que hago ahorita con mi propuesta de tesis doctoral. Es algo relacionado a cómo romper esos estigmas y paradigmas sobre la relación de los animales no humanos que cohabitan y nos rodean, mi querido Avi. ¿Qué más? Tengo una PIMS, bien lo mencionaste, surge en el 2019 y por 5 años consecutivos logramos reproducir la boa constrictor, una boa que desde que la conocí me impactó, me maravilló. Animales que sí tienen su carácter, tienen su peculiaridad, y cuando te apasiona un animal, pues te vas metiendo hasta que lo hicimos con la tenencia responsable de adquirir las legales procedencias, de hacer las cosas como en México se deben de hacer, ¿no? Entonces creamos la PIMS, tenemos nuestros animales, nuestros inventarios, y pues cuando íbamos de maravilla, pues nos pegan fenómenos naturales como lo que fue el huracán Otis, y ya cuando pensábamos que se venía lo peor, pues se nos viene el otro huracán. Entonces, sí, al principio estuve un poco deprimido, triste, porque se van sueños, esperanzas, ilusiones, deseos, pero al final pues tiene lo más importante, que es la familia y la vida, y si pudimos construir algo y se cayó, pues lo volveremos a construir, mi querido Avi. Eso es lo que hacemos por acá.
Qué bueno, qué bueno. Siempre, siempre eso es algo de lo que yo siempre menciono en los live, y lo importante que es la educación. ¿Sabe? Yo creo que los problemas que hay, no solo en Puerto Rico, en México, yo he hablado con John en Panamá, es a veces la falta de educación, tú sabes, y a veces a nosotros los que tratamos de educar, se nos hace un poco difícil el llevar esto a mucha más gente. Eh, Gente que, como te digo, el gobierno debería ser, el Departamento de Educación, como se llama aquí en Puerto Rico, quien haga esta parte de educar a los niños, y siempre lo he comentado, desde temprana edad, para que ellos vean cuáles son los animales endémicos, cuáles son los animales invasores, que ellos sepan qué características ver para cuando esa generación crezca, no maten los animales endémicos como está sucediendo ahora, porque el problema ahora es que hablamos aquí de problemas de serpiente, de problemas de iguana, problemas de caimanes y todo, y le damos el poder a la gente a que pueda cazarlo, pero si no los educamos para que la gente sepa diferenciar y sepa qué puede matar y qué no puede matar, acuérdate que ¿qué es lo que le gusta al cazador? Esa adrenalina de que ve el animal a larga distancia. A mí no, por lo menos en lo personal no me gusta la caza, pero el cazador, pues esa adrenalina, como otro hobby, es matar el animal, tú sabes, y le estás dando permiso de matar una serpiente. Él va a ver a 50, 60 pies con un rifle, una escopeta, con lo que tenga, una serpiente, pero si tú no lo educaste, él va a matar la serpiente y después va a venir con la serpiente, la va a poner en Facebook y va a preguntar, ¿y esta serpiente qué es? Ah, era una boa puertorriqueña. Ya es tarde, ¿sabes? Ya, pues lamentablemente está muerta, ya no podemos hacer nada. Y siempre he mencionado esa parte que es a lo que tú también te dedicas, que he visto las fotos, que es el ir a escuelas de niños pequeños, no tan solo pequeños, jóvenes y adultos, pero siempre he mencionado que se debe empezar con los pequeños, para que ellos cuando vayan creciendo, ellos mismos educan a sus hijos, porque ahora mismo otro problema que tenemos es que esto de los reptiles en las películas, la Biblia, en muchos lados hablan que son malos, pues eso es lo que nuestros abuelos han visto por generaciones y es lo que ellos le inculcan a sus hijos, y los hijos, y cuando vienes a ver esa mala información, viene desde todo ese tiempo atrás. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, lo que yo trato de hacer, lo que tú tratas de hacer, lo que John trata de hacer allá en Panamá, y es educar y ver que este tipo de animales también tienen derecho como un perro, un gato, animales domésticos, una paloma, un guacamayo, todas esas cosas. Pero tenemos que empezar ahí, en la educación. Pero Jonathan, háblanos sobre las tarántulas. Cuéntanos sobre las tarántulas que allá, aquí en Puerto Rico solamente hay dos, pero allá en México hay un sinnúmero de especies de tarántulas. Claro que sí, Avi. Yo quisiera empezar con esta parte que bien lo mencionas, que es la epistemología, que es el Sí, conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de temas o de frases que dicen hay que romper esquemas, estereotipos. Y uno de los estereotipos es el conocimiento. Entonces, el conocimiento es poder, pero hay veces que el conocimiento teórico hay que llevarlo también a la práctica. Y también nos vamos a encontrar gente que te habla de la práctica, pero que jamás ha estado en la práctica. Entonces, yo recuerdo en un exacto. curso, ahorita lo platicábamos, en un curso de manejo de serpientes, una Pitón Regius. Ojo, yo nunca había tenido en aquella época acercamiento a los animales, pero lo que voy es que decían, si se encuentra una serpiente, les voy a enseñar a reubicarla. Dices, ok. Y te dabas cuenta que era una Pitón Regius, ahorita me doy cuenta que era una Pitón Regius, que cuando te acercabas, pues se hacía bolita y dices, ah, pues todas las serpientes son así. Y te das cuenta que bueno, ahorita vamos a hablar que en el caso de México, pues por ser rico en biodiversidad, tenemos especies
que son de importancia médica, que sí son de bastante cuidado, y otras que hacen servicios ambientales ecosistémicos de una forma maravillosa, que trabajan para el ecosistema y que literal hacen muchas funciones que nosotros ni les pagamos, lo único que nos piden es que no las matemos. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a trabajar el tema de cohabitar. Hay un autor que se llama Morisot, es un francés, que dice que hay que tener una diplomacia ambiental. Entonces, cuando hablamos de diplomacia ambiental, me imagino una tarántula que llega con traje y un portafolio y te dice, oye, yo me dedico a esto, soy tu vecino, por favor, no me mates. Entonces, yo creo que desde diferentes aristas en el tema de educación ambiental, pues es buscar la forma de converger, de coexistir y de cohabitar un espacio de una forma más sostenible y sustentable, pero bajar el discurso a la práctica, ¿no? Entonces, si me permites, Avi, tengo una serie de presentaciones que pudiéramos empezar para ser entretenido. Ahí me ayudas, por favor, con el público por si tiene alguna duda o pregunta, pues nos las haga llevar. Sí. Y volverles a comentar que la sesión de tarántula se va a hacer en 2 partes. Vamos a cerrar el próximo video con Lalo, el cual se va a comprometer en el tema de reproducciones, sexado, cuidados, todo lo que tenga que ver directamente con la especie. Él es la persona indicada y más reconocida en el tema de hobby, de su trayectoria en el tema de los bichos. Entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que hacemos aquí en Acapulco. Un segundito. ¿Me avisa si se ve, mi querido Avi? Se ve. Cuando estés en la página que quieres estar, me dejas saber para entonces compartirlo en la pantalla. Un segundito. A ver, Avi, ahí por favor. Ahí. Sí se ve perfecto, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a presentarles un poquito de los trabajos que realizamos en las comunidades de educación, lo que son primarias y secundarias, y en algunas comunidades. Cabe señalar que aquí en México el tener una especie, un reptil, un arácnido, es necesario tener su legal procedencia y registrarlo ante Semarnat, ya sea para colección privada o en este caso para reproducción. Como lo mencioné, tengo una PIMS que se llama Quinto Sol, y esta PIMS me permite tener los animales y la tenencia de forma responsable y poderlos exhibir de manera responsable a las comunidades. Y bueno, comenzamos siempre con el tema de la importancia sobre el concepto de ecología, ¿no? Les hablamos en general de que existen individuos que son poblaciones, igual asimismo que son comunidades, y al final todo se genera un ecosistema. Pero siempre se ha habido esta perspectiva de una forma aislada, dejando al humano afuera, haciendo pensar que el humano es el centro de todo, que tiene el poder como de quitar y poner especies por algún beneficio, ¿no? Y sabiendo que el ser humano es una especie más dentro de un ecosistema y que se genera una simbiosis y que como humanos requerimos de muchos servicios ambientales. Entonces, si no conocemos nuestros servicios ambientales, caemos en el error de matar especies que son esenciales para los ecosistemas y después nos quejamos del cambio climático, de por qué hay más animalitos que nos perjudican. Entonces, sí es importante entender desde un principio cuál es nuestra función y qué función tenemos en nuestros ecosistemas, ¿no? De ahí pasamos pues al tema de la biodiversidad, y nosotros aquí en México o en el sur global somos privilegiados porque tenemos una serie de terrenos, de suelos, de climas, de temperaturas que nos hacen que tengamos mucho tipo de vegetación. Pero el tener mucho también puede ser un gran problema, porque si no lo sabemos manejar, pues generamos un problema social, ¿no? Entonces, Jonathan, disculpa que te interrumpa. ¿Ya tú le diste clip a que se viera la foto? Sí, la siguiente. ¿No cambió? No cambió, no se está viendo. Sí, alguien de los muchachos que está, me deja saber si está cambiando, sea yo que no la haya visto. Intenta a ver de nuevo.
A ver, espérame un segundo, estoy viendo el video. ¿Alguien que nos diga cómo va el asunto, si se cambió? Exacto, si se cambió o no se cambió. O no se observa, me dijeron. A ver, voy a dejar de compartir y volverlo a compartir. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, Avi. Ahí le cambié. Ahora sí, ahora sí. Bueno, como veníamos diciendo, México es riquísimo, tiene un territorio, una extensión territorial muy amplia y tenemos muchos climas, ¿no? Desde los más áridos hasta los más selváticos. Y en ese sentido, pues el estado de Guerrero, que está en el sureste, pues es el cuarto estado con mayor riqueza biológica. Quiere decir que uno de cada 4 cosas que encontremos en el ecosistema está bajo un régimen de cuidado o protección de vida silvestre. En ese sentido, tendríamos que replantearnos la pregunta sobre nosotros como especie humana, ¿qué estamos haciendo para conservar la biodiversidad? Porque no solamente se trata de cuidar perros y gatos, que al final del día yo tengo perros y gatos y me dan cierto gusto, pero también debo tener empatía con los seres no amados, como son los reptiles y los arácnidos. Así mismo es. Entonces, en ese sentido, pues para una buena evaluación de la pérdida de diversidad, pues se requiere inmediatamente pues estudios. Es necesario saber qué es lo que tenemos afuera, qué es lo que nos hace falta, y en ese sentido buscar la forma de buscar un equilibrio en los ecosistemas. Pero si lo hacemos de esa forma tradicional, estamos cayendo en un sistema que no ha funcionado o se ha quedado corto, porque Exacto. de nada sirve delimitar un área donde se ve una tarántula que está en peligro de extinción si la gente no conoce de ella. Entonces la gente las va a seguir matando. Y el éxito de conservación no es decir, dentro de 2 años va a haber 20 tarántulas más, no, porque la gente las va a seguir matando si no se les educa, si no se les enseña la importancia de estas especies, ¿no? Exactamente. Mira la carita de esa nena, ella gozando, mira el nene también. Esas son las caritas que a uno le encanta ver cuando uno hace charla y da presentaciones. En ese sentido, pues aquí una frase que es importante es que todos dependemos del medio natural y todos tenemos relaciones directamente con otros seres vivos. Ahora, este tipo de trabajos que Avi hace, que yo hago y que otras personas la realicen, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y seriedad, porque si dar a entender un mal mensaje, haremos creer que cualquier persona puede agarrar cualquier animal porque no hace nada, y al final hay animales de importancia médica que sí se distribuyen en nuestros ecosistemas y que por alguna situación están y han existido, ¿no? Es triste encontrarte con imágenes de animales que les dan un machetazo o simplemente por un gusto las matan y son animales de 3, 4 metros, hablando de serpientes, y decir, imagínate, carajos, cuántos años tuvo que haber pasado para que un animal llegara a esa talla y nada más por el sentido de desconocimiento le das muerte, pues pobre realidad, ¿no? A la que nos estamos enfrentando. Bueno, en ese sentido, aquí en Acapulco lo que recomendamos es que no solamente hay que hacer un manejo correcto de la biodiversidad, sino también de nuestros recursos naturales como el agua, el uso de energía eficiente como son las energías limpias, el conocer, el cuidar y conservar la biodiversidad, y el tema de residuos, que en Acapulco pues es un tema muy fuerte, ¿no? Somos grandes generadores de basura y no sabemos muchas veces qué hacer con ella. Entrando en materia, pues tenemos el tema de tarántulas. Es un tema que históricamente el ser humano le tiene miedo a las cosas desconocidas, y ese miedo infundado nos hace que hagamos ciertas acciones para protegernos o salvaguardarnos. Pero una vez como personas o seres pensantes que recibes información, que analizas, que preguntas, te vas formando de un nuevo criterio, el cual
es una decisión ya el de volverlas a matar o no matarlas. Y la Exactamente. intención de acercar las especies a las comunidades es para que se rompan estos estigmas o estos miedos. Y aquí es cuando se empieza a abrir el debate con el público que tienes en tu sala y que empiecen ellos a formular sus preguntas conforme vayamos avanzando y al final compartir información entre todos y juntos generar un nuevo conocimiento y en ese sentido, pues una nueva responsabilidad hacia cómo vemos estas especies poco carismáticas. Así mismo es. Bueno, a grosso modo, pues las tarántulas como tal, la palabra tarántula no existe, no existe en la RAE, en la biblioteca. Y eso es algo interesante porque pues la tarántula pues es algo que se ha repetido históricamente, pero realmente no tiene un significado como tal. Muchas veces les preguntas qué es una tarántula, pues es una araña muy grandota con pelos, brincan, sacan los ojos, matan caballos. Entonces hay un estigma atrás de las tarántulas y realmente son animales incomprensivos, son incomprendidos, son animales poco queridos, más estigmatizados que amados y esperemos que con esta pequeña charla se vayan limando esta pequeña relación que tenemos con las tarántulas y las podamos ver desde otra perspectiva. Bueno, de temas técnicos, pues bueno, pertenecen a un reino Animalia, son de la clase Arácnida, del orden Arachnidae y de la familia Therapsidae, ¿no? Algo interesante es que aún se siguen descubriendo nuevas especies, ¿no? Esta información creo que es de hace 10 años. Hace 10 años teníamos 939 especies. Yo creo que ahorita vamos sobre las 1500 especies. Debo de actualizar esta diapositiva. Pero lo interesante es que aún en el 2026 hay la capacidad de seguir descubriendo especies no descritas, ¿no? Y que han sobrevivido. Y si las tarántulas hablaran, yo creo que nos contarían historias de terror. Entonces, es padrísimo ver que todavía podemos aventurarnos y poder hacer algo por cuidar nuestro planeta. Y si esos pequeños pasos es no matar algo que a mí no me gusta, yo creo que estaríamos haciendo un aporte interesante a la humanidad. Así mismo es. Algo interesante o importante o dato curioso es que las tarántulas no se encuentran en los polos. Por ejemplo, en el polo norte, lo que es para Alaska, Canadá, parte de China, pegado hacia Rusia más bien, las tarántulas no se distribuyen, aparecen a partir de Estados Unidos hacia el sur global, ¿no? Entonces, se me hace interesante esta parte, ¿no? Tenemos tarántulas que viven debajo del suelo, otras que viven sobre el suelo y otras que les gustan o habitan en las partes altas, en las partes arborícolas. En ese sentido, pues en México tenemos un chorro de especies y esta lista sigue aumentando y asimismo, pues los especialistas en taxonomía, pues han cambiado varios nombres científicos. La familia más importante o más carismática o más buscada por la gente de tarántulas en el mundo tarantulero son las braquipelmas, por el tema de coloridad, por el tema de docilidad, pero ahorita vamos a ver más adelante dentro de sus características, son de las sedas urticantes que son más agresivas al ser humano, ¿no? Entonces, esta es una lista, está cambiando constantemente el género braquipelma. Hay otro género que ya se creó hace como 7 años, que es el género Tlitocat, que es un nombre en náhuatl que significa araña negra gigante. Entonces, por las características, los taxonomistas o los que se dedican al tema de la descripción taxonómica de los animales están migrando algunas especies o algunas variedades y siguen reconfigurando este orden que sigue sorprendiendo a muchos coleccionistas, ¿no? En ese sentido, les quiero hablar de una especie que se distribuye en el estado de Guerrero, en específico de la braquipelma smithi, aunque aquí sobre el Pacífico tenemos una gran variedad, tenemos la Emilia, que se distribuye, en Oaxaca tenemos la Classy, tenemos la Vagans, y por ejemplo en Acapulco, que es en el número 5, no sé si alcanzan a ver, que es en la parte del sur,
aquí se distribuye la Brachypelma smithi, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, algo interesante es que en la geografía existen pues las fronteras, los límites colindantes, pero para los animales no existe como que un área, ¿no? O sea, aquí donde se distribuye es porque tiene un clima, una temperatura y una humedad indicada para que se pueda desarrollar la especie. Entonces, con el cambio de fronteras o entre fronteras, como va bajando hacia el trópico, pues van cambiando las especies, ¿no? Llega a haber algunas hibridaciones, pero no son tan comunes. Hay algunos casos interesantes que espero que Lalo nos llegue a tocar, ¿no? Hay unos casos donde los machos se dejan copular con otros machos para que el único macho reproductor sea él y no los demás. Es una característica rara que se da en las tarántulas del norte. Pero aquí en el sur, si nos damos cuenta, es donde se distribuyen las mayores cantidades de braquipelmas, las cuales cabe señalar que el género Brachypelma es dentro de los géneros de tarántulas que están en CITES 2 como especies que no se pueden comercializar de una forma, más bien de una forma legal y con tenencia, ¿no? En ese sentido, enfocándonos un poco más a la tarántula de rodillas rojas o llamada Brachypelma smithi, pues una de las tarántulas más carismáticas, buscadas y vistas y reconocidas a nivel internacional por su belleza y su forma tan dócil que tiene esta tarántula. Asimismo, los avistamientos o las formas donde se distribuyen, pues está en Costa Grande, que es parte de Coyuca de Benítez, y en la frontera con nuestra reserva natural protegida, que es el Parque Veladero, que es una reserva que también no tiene los cuidados, no tiene el personal, y cualquier gente puede subir y puede colectarlas o matarlas, y nadie les pone como un alto o una sanción por este tipo de actividades. Bueno, en ese sentido, esa tarántula, la Brachypelma smithi, es una tarántula que está dentro de nuestra norma oficial mexicana 059, dictada en Semarnat en el 2010. En el 2010 tenía una categoría como amenazada, pero hay que recordar que el crecimiento poblacional, la construcción de carreteras, de accesos a otras vialidades y enfocándonos al desarrollo, pues también se ha fragmentado mucho pues su territorio. Correcto. Entonces, en el 2010 se tenía un inventario y estaba catalogado como amenazada, pero actualmente en el 2026 no se tiene un registro, no se sabe cuántas poblaciones hay, no se sabe cuánta depredación o cuánta mortandad sobre sus nidos existen, y yo creo que estamos en una situación crítica, ¿no? Asimismo, como lo mencionamos, está dentro del convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y de flora, conocido como el CITES, en el apéndice 2, el cual fue añadido en el 95. Y bueno, en México se han avanzado en el tema de legislación y normatividad, pero nos damos cuenta que se requiere urgentemente una actualización, ¿no? La ha existido, pero no ha habido fortalecimiento en el tema de investigación para seguir conociendo nuestro territorio después del calentamiento global, después de nuestros huracanes, después de varios fenómenos locales. Aún con todas estas situaciones, aún se pueden percibir tarántulas en el ecosistema. Desgraciadamente, la gente sigue estigmatizando estos animales que son hermosos en los ecosistemas y que se pueden tener de forma legal y con tenencia responsable en casa, siempre y cuando se adquieran de forma responsable. Bueno, ya hablamos de las tarántulas, pero ¿qué servicios ambientales o qué nos proporcionan o de qué nos sirven en el ecosistema? Bueno, las tarántulas, número uno, nos ayudan a estabilizar y regular poblaciones de insectos y también sirven de alimento para otro tipo de especies, como algunas aves, algunos lagartos, algunos mamíferos. Entonces, si el felino, si el mamífero, si el ave no encuentra alimento, pues va a migrar a otros lugares donde no va a encontrar y las especies van a empezar a morir. Aquí en Acapulco empezamos a ver serpientes sobre la costera, sobre nuestra avenida principal, y la gente decía, pues esto es brujería o mal augurio. No, simplemente
donde esas especies habitaban, pues se destruyó el ecosistema y lo que está buscando es alimento y refugio. Exacto. Desgraciadamente el ser humano, por no tener empatía, por no tener la capacidad de trabajar la resiliencia con otros animales, o esta parte que mencionaba de coexistencia y de cohabitar, pues perdemos la armonía con los ecosistemas y después estamos quejándonos de por qué hay tantos insectos, por qué hay tantos roedores, Exacto. por qué hay tanto calor. Entonces, esas especies, lo que se les dice es que no solamente sirven para controlar animales, sino también sirven de alimento para otro tipo de animales, Oh, ¿no? exactamente. Bueno, esto es a grosso modo, que más adelante con la siguiente plática, que por favor los esperamos, con Sí. Lalo, que es un maestro en el tema de tarántulas, pues aquí podemos ver en general cómo está constituido la anatomía de un arácnido y la diferencia entre un insecto, ¿no? Un insecto se divide en tres partes su cuerpo, que es cabeza, cuerpo y cola, y dentro de los arácnidos, pues solamente entre la cabecita y cola. Cabe señalar que las tarántulas son tan viejos como los dinosaurios, porque ellos no tienen boca, no generaron esa habilidad, entonces ellos se Exacto. alimentan a partir de sus quelíceros, que son los colmillitos con los cuales cazan a sus presas y pueden acceder a partir de la insección de una enzima, pueden degradar proteínas y poderlas absorber como popotillos para su sistema digestivo, ¿no? Entonces aquí tenemos el prosoma, que es la parte de la cabeza, y tenemos el opistosoma, que es la parte donde están todos los intestinos, el tema digestivo, el tema reproductivo, y que a donde tiene su mecanismo de defensa, que son los pelitos urticantes, los cuales Exacto. están sobre el opistosoma o sobre la colita, los cuales hay que recordar que las tarántulas en general no atacan, no buscan atacar a los humanos, sino más bien de esconderse, pero cuando se sienten muy Amenazados. totalmente como que a punto de ser atacados, pues empiezan a soltar sus pelitos urticantes que a los humanos afectan en áreas cutáneas, que es ojos, nariz y boca, ¿no? Exacto. Ya cuando siente que no puede más, pues va a empezar a aventar lo que son, pues, picaduras, ¿no? Mordeduras o sea, aventar sus quelíceros y enseñarlos y mostrando un carácter agresivo para que entiendas que no te le acerques. Asimismo, bueno, esto es un poco más de biología interna que esperemos que con Lalo los pueda ampliar un poquito más. Y bueno, los cuidados, realmente es uno de los animales, uno de los arácnidos más resistentes que hay. Requieren condiciones de sustrato, de un buen escondite, agua, alimentación, temperatura y humedad. Dentro del hobby, la recomendación es antes de adquirir una especie, conoce qué come, qué necesita, cuáles son requisitos mínimos y saber si le puedes dar los cuidados adecuados, porque como especie humana se nos hace fácil adquirir cosas y después se nos murió, bueno, pues cómprate otra. Entonces, Exacto. ahí viene la parte donde dices, pues aunque tengas tanto dinero, al final del día es una vida más, ¿no? Entonces hay mucha gente en el hobby, hay mucha gente en el tema de investigación que hace lo posible por que la información sea lo más digerible para la comunidad y darles a entender de que el tener un gusto específico como las tarántulas, pues es un gusto más que tiene que ser respetado, así como te gusta el reggaetón, el rock, la salsa, hay gente que nos gustan las tarántulas y que encontramos en ellas una paz, una calma, una tranquilidad y que disfrutamos de este tipo de animales poco convencionales de su compañía, ¿no? Así mismo. Algo interesante que Oh, mira. también es, de repente hay gente que dice, oye, yo tenía una tarántula y de repente nacieron dos, y dices, ¿cómo? Sí, pero está muerta, y dices, oye, eso es brujería. Y bueno, dentro de las tarántulas, o igual de todos los artrópodos, existe un proceso que se le conoce como muda, o técnicamente como ecdisis, que es un cambio de piel.
van cambiando de piel conforme vayan requiriendo espacio para su evolución, su crecimiento de las especies, ¿no? Lógicamente, para este proceso es muy delicado, es muy sensible, porque si no tienen la temperatura y humedad adecuada, pues pueden morir, pueden quedarse atoradas dentro de los procesos de muda. Y igual forma hay que tener cuidado con la alimentación, porque hay que recordar que esos animales están confinados en unos terrarios, como lo podemos ver de este lado, los terrarios, pero si se les da alimento y no vemos el proceso de ecdisis, el alimento o la víctima se puede convertir en victimario. Y de repente podemos sufrir algunos accidentes, porque la naturaleza siempre se las cobra de alguna forma. Eso es interesante. Lógicamente, cuando después de la ecdisis los animales están en plena coloración, son hermosos. Exacto. Lógicamente están muy sensibles, tienen que agarrar fortaleza con la humedad y volver a sus actividades. Me pregunta alguien por aquí que si ellas en algún momento paran de mudar o están toda la vida mudando. Toda la vida mudan, desde que son crías. En un año, esto no es como que ley o regla, pero cuando son crías mudan, los primeros nacimientos mudan cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Lógicamente, como vayan creciendo, las mudas van a tardar más, ¿no? Ya adultos, estoy diciendo una barbaridad, ya adultos pueden mudar, depende de la alimentación, una vez cada 6 meses. Yo creo que va a depender mucho la especie. Esa ya nos va a decir Lalo con específico qué especies mudan más y cuáles les cuestan más trabajo, o algunos tips para la gente que tenga variedad de tarántulas, pues pueda hacer todas sus dudas, ¿no? En este caso estamos hablando de tarántulas mexicanas, pero con Lalo pues nos conoce desde asiáticas, desde africanas, centroamericanas, sudamericanas, y cada una ha de tener una peculiaridad diferente, ¿no? Ahorita yo lo que trato de hacer es hablar una generalidad, hacerlos que el público se cautive de las tarántulas para que prepare sus preguntas para la sesión con Lalo. Esa estaría perfecto. Continuando, tampoco voy a entrar muy fuerte porque esta no es mi tema, no soy experto en tarántulas, aunque he compartido mesa, la sal, la comida con Chávez. Puedo hablar desde mi experiencia, cómo lo ha hecho, y aunque lo hace tan fácil, es una ciencia. Atrás debe de haber un protocolo, pero como lo hace Lalo, lo hace tan sencillo que pienso que cualquiera lo hace, y no creo. Todo esto debe de llevar una ciencia, ¿no? Pero a grosso modo les puedo contar que, lógicamente, el macho tiene que estar en condiciones óptimas para la reproducción. Algo interesante es que dentro de las mexicanas del género Brachypelma, los machos pasan a ser adultos reproductores a los 5 años de edad y solamente tienen una sola oportunidad para parearse. Si no logran encontrar pareja, se nos va a morir nuestra tarántula macho. Entonces, normalmente, cuando veamos una tarántula aquí en Guerrero grandísima o más grande que nuestra mano, quiere decir que lo más probable es que sea una hembra que está buscando algún refugio o salió a dar la vuelta, y pues será muy triste encontrarla aplastada con una chancla, ¿no? O darle fuego. Entonces, a grosso modo, el macho tiene que estar preparado, tiene que estar listo, ser un macho maduro. Hay ciertas características para identificarlos, y las hembras tienen que estar receptivas. Si la hembra no está receptiva, no le gustó el macho o lo vio feo, no lo va a aceptar para la reproducción. Y algo importante es que estamos en la época de reproducción de tarántulas. Esta es la época que le encanta a la tarántula salir a reproducirse. Es más, creo que sería una buena pregunta para Lalo. Creo que el 21, cuando es el cambio de estación, es cuando más presencia infiere la luna con las tarántulas en época de apareamiento. Es un dato interesante. Bueno. Y bueno, aquí en la primera foto tenemos un cortejo. Muchas veces el macho tiene que buscar a la hembra, como Abby consiguió a su esposa y yo a la mía, algo parecido. Las fuimos, las convencemos, nos vieron guapos y bueno, hubo un cortejo, y después del cortejo es una situación complicada, difícil,
porque si el macho no se pone abusado, pues puede sufrir una herida y muchas veces las heridas son mortales para los machos, ¿no? No es correcto, esto también sería interesante hablar con Lalo, no es correcto decir que siempre la hembra se come al macho, se lo come por tonto, o sea, la hembra no se alimenta solamente de insectos, sino también de artrópodos, y hay que recordar que el macho pues también puede servir de cena si no se pone las pilas. Y un macho, hay que hablar también con Lalo, creo que un macho puede copular hasta 5 hembras, o sea, en una jornada, en una temporada o en su última temporada de vida puede copular hasta 5 hembras o más. Entonces sería interesante. Y bueno, después de que la hembra aceptó el cortejo, aceptó al macho y tuvo las condiciones ambientales y biológicas adecuadas, va a tejer una seda sobre su terrario y va a empezar a opositar huevecillos. Y estos huevecillos los va a envolver en otra seda, como una bolita de golf, y ahí va a quedar hasta 3 meses cuidándolo y resguardándolo. En este proceso la hembra no come, rara vez se hidrata, no acepta alimento y se recomienda pues no alimentar porque el alimento va a buscar qué comer y puede haber ahí algún... Ajá. No, disculpa. No. No, ok. Entonces es un momento crítico donde la tarántula lo que va a hacer es cuidar su ovisaco, su huevillo. Va a sacar colmillos, se va a resguardar, no se va a alimentar por 3 meses y lo más valioso para ella en ese momento va a ser cuidar los huevecillos. Cabe señalar que si la tarántula en algún proceso antes de opositar, antes de llegar a la foto 2, la tarántula no se siente cómoda, puede mudar de piel y se pierde el esperma del macho y literal vuelve a ser virgen la tarántula. Entonces, de repente, en ese proceso de la foto 1 a la 2, si ella muda, ya no se pierde. Se pierde el proceso de reproducción y no se genera ni el huevecillo ni el ovisaco. Entonces, eso es algo interesante y dentro del hobby, de repente dice, no, pues ya copularon, ya quedó, vámonos, y no hay, sí. Y posiblemente es porque las condiciones ambientales no fueron las adecuadas o simplemente la hembra no se sintió preparada, soltó muda y entre esa muda se soltó la espermateca, o sea, el esperma y donde se resguardaba para la producción de tarantulitas, ¿no? Bueno, llegando el momento indicado, llega el ovisaco se apertura, lógicamente se le retira a la mamá. La mamá pues está muy agresiva en este momento, entonces hay que agarrarla en el momento que se distraiga para quitarle el ovisaco, pasarlas a una incubadora y dentro de esta incubadora esperar a que muden y que crezcan y que le salgan sus primeras patitas y pues su cuerpecito, ¿no? Entonces aquí pueden convivir o converger perfectamente. Una vez mudadas, que empiezan a moverse, empieza el proceso de adquisición de alimento. Entonces, si no se pueden abusadas, entre ellas mismas pueden comenzar a haber un canibalismo. Esto estamos hablando en procesos asistidos o confinados. En vida silvestre, de todo lo que nace, el 10% solamente sobrevive. En resguardo, se tienen tasas que hasta el 90% de los nacimientos se pueden llegar a lograr siempre y cuando exista la disponibilidad de alimento. Y bueno, esa sería una parte, mi estimado Avi. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. Me preguntan, cuando ella, cuando mudan por primera vez, ahí tienen que separarlas en envases individuales. Sí, en cautividad existe otro proceso. Sí, es necesario tener preparado un repositorio con un sustrato, una humedad y una temperatura adecuada con un poco de ventilación y definitivamente ahí va a ser su resguardo mínimo como por un año en lo que va creciendo. Ya después se tiene que ir pensando en cambiar en otros recipientes, pero en cautividad, por ejemplo, este es uno de los temas debates porque
Imagínate, dentro de las braquipelmas, en el caso de las Smithies, llegan a nacer de 700 tarántulas a 2000. Y estar alimentando tantas tarántulas, pues es complicado, mi querido Avi. Entonces, es un tema debatible que hay otros amigos como el Shah, que también tiene muchos años, él podría compartir su experiencia de cómo hacerle, porque lógicamente como personas, como humanos, si tengo un perro, quiero buscar una perra para tener perritos. Y en el caso de las Exacto, sí. tarántulas, si tengo a la hembra, tengo un macho y puedo reproducir, pero imagínate, una perrita te pone 4 o 5 perritos y dices, bueno, el contexto del veterinario, de las vitaminas, alimento, versus a tener que alimentar mínimo 700 tarántulas. Y lógicamente las tarantulitas bebés comen un tipo de alimento específico. Entonces, Exactamente. ¿cuánto te cuesta Reproducir. adquirir el producto? Y dices, no, prefiero reproducir. Bueno, la responsabilidad de empezar a producir tu alimento para minorar costos. Y de repente dices, pues las voy a comercializar para al menos recuperar un poquito de lo que he gastado. Oye, pero si lo hago de forma ilegal, pues estoy generando un delito. Entonces, ahí ya se viene otro tema debatible, Otro tema. que es un tema que hay que verlo desde las dos, es un tema multidireccional, porque hay que verlo desde diferentes enfoques, no solamente desde la parte emocional, sino también la parte de tenencia responsable, desde la parte económica, desde la parte social, desde la parte ambiental. Entonces, es un tema debatible, pero yo creo que a estas alturas la mayoría de la gente que se dedica al tema de reproducción de tarántulas ya lo hace con fines comerciales. ¿Por qué? Porque preferimos adquirir un ejemplar de cautividad que sea sano, que esté limpio de bacterias, de hongos, adquirir una especie que no sabemos ni de dónde viene y ¿De si se dónde nos va a viene? morir. Entonces, Exactamente. esa parte social es con la que hay que estar trabajando y cuidando y ser muy responsables en cómo hacerlo, porque hay gente que dice, no, pues yo tengo una tarántula que agarré de mi jardín, y de repente dices, bueno, ¿y qué come? No, pues le doy plantitas, dices, ok, no, pues, ¿qué destino tiene esa planta, no? Oye, y Eso. le pones de todo, no, es que ahí la tengo y ahí sobrevive, pues porque son animales que llegan a vivir hasta con el 10% de oxígeno, o sea, son muy resistentes. Exacto. Y de repente, qué triste ver que alguien captura algo, lo resguarda y que se le muera. Entonces, esa parte que tú haces de educación ambiental es no solamente decirles una vez, sino es un proceso de construcción y de que ellos también se involucre la sociedad, en que se comprometa, en que de qué forma podemos juntos, sociedad, gobierno, política, económica, ambiental, Económico. converger y que eso funcione. Porque si no Así hacemos mismo. algo, en el caso de las tarántulas, si no encontramos tarántulas en los ecosistemas, quiere decir que es un lugar perturbado, algo está pasando. Y los primeros animales en darse baja o no poderse ver son los anfibios y los arácnidos. Entonces, si la gente los está matando simplemente porque se ven feos, hay que trabajar esa parte social y darles a entender que tenemos que llegar a acuerdos, así como llegamos a acuerdos con el vecino, así como llegamos a acuerdos Exactamente. con la empresa. El ambiente es una empresa también. Y nos hemos dado cuenta en Acapulco que el ser humano no rige a la naturaleza. La naturaleza rige por sí sola. En Otis desaparecieron el 90% de cobertura vegetal y la gente peleándose en qué árboles vamos a reforestar. La naturaleza hizo su trabajo y ella misma se reforestó. Sucedió aquí cuando sucedió María, eh, todo lo verde desapareció y diantre. Y tú miras ahora después de tantos años y al contrario, se regeneró y de una mejor manera porque se ve hasta más bonito de como estaba. Es correcto, mi querido Avi. No sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas. No sé si Déjame quieren ver que les por hable más de aquí. Acapulco, sobre mis proyectos. En fin, Vamos soy a- materia dispuesta. Aprovechenme. Déjame aquí leer varios de los comentarios desde el principio, no lo he escuchado. Saluditos a Jenny, a la doña, Luis Aguirre, saludito, Víctor Negrón, saludito, Cristian Vázquez, saludito.
Rubén Castro, saluditos cordiales a Jonathan. Lilian, la que me parió, saluditos. Nancy, de allá de Nueva York, saluditos. Dice Cha, ya llegué. Eh, Edgar Ulises estaba comentando que no se veía este, la presentación al principio. Cha, con las preguntas de él, dice, tengo una pregunta, ¿la comida de gato sabe a ratón? Pues solo se oyen los archivos. Este dice Cha que los híbridos son una cosa del diablo, que son muy bien agresivos. Me estaba comentando. Saludito a Ricardo Zurita allá en México. Saluditos también a Diana, a D'Angel, a Jovian. Saluditos a Lizzy. Saluditos a Yoyo. Saluditos a Yamniel, Jean-Louis, Yadier, a Ginny, Heidi, saludito. Dice Didi Caro, ¿dónde se pueden encontrar ejemplares legales? La pregunta, Didi, ¿eres de Puerto Rico o eres de México? Porque si eres de Puerto Rico, las tarántulas, todas son ilegales. Tampoco puedes, a diferencia de otros países como México, tenerlas endémicas en cautiverio. Aquí no se nos permite cuando yo creo que esa es una mejor manera eh, de que no se extingan, de poder reproducirlas. Dice ella que es de Acapulco, mira. Así que ahí el que te puede decir es Jonathan. Con gusto. Otra vez la La, pregunta ahí, por favor. Está preguntando ella, que es de Acapulco, dónde puede conseguir ejemplares legales. Lalo todavía está trabajando con tarántulas, ¿verdad? Sí, aquí lo interesante es, número uno, qué bueno pensar en adquirir una tarántula como mascota. Te va a fascinar porque, número uno, depende de la variedad y el tamaño, pero lo vas a alimentar una vez cada 7 días. Entonces, un perrito y un gato hay que alimentarlos diarios. Entonces, una ventaja Exacto. es que dentro de los arácnidos, dependerá la variedad y el alimento, pero entre 7 y 10 días puede estar alimentando sin problemas. Dos, existen páginas donde hay comercializadoras que adquirir sus animales pues ya vienen con una legal procedencia, una tenencia responsable. Entonces, si de repente alguien te quiere vender una tarántula, lo primero que tenemos que preguntar es de dónde viene y si tiene Es- legal procedencia. Entonces, mi consejo es, qué bueno que te animas por un animal no convencional, te va a encantar, es muy buena opción, vas a experimentar cosas muy, muy chéveres, la vas a ver crecer porque las tarántulas pueden llegar hasta 25 años de edad, agarrando unas tonalidades y unos wow. colores maravillosos. Lógicamente dependerá de la especie. Si quieres adquirir una especie como, no sé si está mal dicho, como principiante o primera mascota como arácnido, las mexicanas son buena opción, aunque también hay algunas chilenas como las gramostolas que son demasiado dóciles, son muy tranquilas. Entonces, la recomendación número uno es el vendedor o la gente que te comercializa la tarántula, pues preguntarle si tiene legal procedencia, si tiene documentos. Y dos, de preferencia que tú seas mayor de edad para que tu nota de legal procedencia salga a tu nombre. Y tres, entender que es un arácnido, no es un perrito o un gato. O sea, es un animal que no vas a poder acariciar, ni que te dé besitos, ni que te mueva la colita, sino es un animal de ornato, el cual vas a experimentar y vas a vivir la experiencia de cómo va creciendo, cómo va mudando, cómo se va desarrollando. Y de repente vas a decir, oye, quiero adquirir otra y otra y otra. Y bueno, ese es lo bonito del Así. hobby. Y como quiera más adelante, cuando termine el live, voy a poner el perfil de Lalo, aquí los comentarios y su PIMS, por si se quieren comunicar con él, para adquirir alguna tarántula. Y pues cualquier pregunta y todo. Como quiera, espero hablar con él pronto para ver si la semana que viene podemos hacer el live y hablar más a fondo lo que es la reproducción, lo que son los cuidados, porque aquí en Puerto Rico hay una
mala información increíble sobre las tarántulas. O sea, aquí en Puerto Rico están, los comentarios son, y ahí es donde venimos, es eh, la educación. Aquí en Puerto Rico, en las redes sociales se dice que para las tarántulas necesitas un antídoto, que si no te vas a morir. Eh, ¿Qué crea eso? No es el problema que lo estás diciendo mal, es lo que estás creando. Lo que estás creando es que cuando esa persona vea una tarántula de Puerto Rico, una Puerto Rican Brown, ¿qué va a hacer? La va a matar porque le va a tener terror, porque piensa que la pica y lo va a matar. Pues, ¿qué hace la gente? Los mata. Lo mismo sucede con las serpientes. Si tú enseñas que si las reticuladas, que si llegan a medir 20 y pico de pies, que si matan gente, que son agresivas, y sí, aquí no estamos diciendo que no lo son, sí lo son, pero tienes que educar a la gente para que sepas cuál es una y cuál es otra, porque creaste ese miedo y la gente está con un machete en la mano buscando salga una serpiente para matarla. Y después preguntarle en Facebook, ¿esto qué es? Ya está muerta, ya ni siquiera pongan la foto, ¿sabes? Ya, ¿para qué? Está Chay vacilando que quiere llevar su tarántula con un pecherín al centro. Es que el Shah es el Shah y yo creo que sí lo puede Oh, lograr. ¿es qué, muchacho? Es Fíjate, Avi, tremendo. que aquí en Acapulco, bueno, hace como 4 días vi una publicación de un amigo, bueno, de alguien que iba en su moto y se encontró una serpiente y dice, oye, esa serpiente, me la encontré y se la empieza a enredar y uno que tiene un poquito de conocimiento, número uno, la recomendación es decirle al público, no agarre nada de la vida silvestre, no sabe lo que hay. En sus manos él tenía una coralillo, entonces, Mira para allá. un elápido, entonces te das cuenta que muchos de los accidentes ofídicos o accidentes con arácnidos, con artrópodos, muchas veces es por la imprudencia del ser humano, por llamar la atención, por quererse sentir un poco superior más a los demás, y no sabes los problemas tan graves que vienen, ¿no? Cabe señalar que las tarántulas sí tienen una enzima, sí tienen una toxicidad, en el caso de las mexicanas, que lo más valioso que tiene la tarántula es el veneno, porque es para alimentación. Si el veneno se lo gasta eh, atacando o defendiéndose contra los humanos o los mamíferos o las aves, pues se queda sin alimentación y se muere. Entonces, Alimentación. lo más valioso que tiene la tarántula, pues es la enzima con la cual degrada las proteínas de los insectos que se va a consumir, ¿no? Entonces, yo creo que Exacto. tu labor que haces de aquel lado, amigo, es muy valiosa, es muy importante, porque los niños, te apuesto que entran con una cara y salen con otra. Así Y ahí mismo es. tienes al próximo biólogo, al próximo contador, al próximo presidente del país, que al final va a entender que no son tan malos los animales. Porque aunque información existe demasiado, pero hay que recordar que aprendemos de diferentes formas. Hay muchos que aprenden Exacto. escuchando, viendo, o que son kinestésicos tocando, ¿no? Entonces, la parte que tú haces, amigo, donde exhibes tus animales, no solamente cobras la fotografía, no solamente lucras con los animales, más bien infundes conocimiento, infundes educación, infundes esta parte que en la sociedad le hace falta, ¿no? Entonces, felicitarte desde México, tu gran labor que haces, amigo, y que Gracias, inspira, gracias. que veo que tú vas con toda tu familia, tienes un comité para la guerra y salen siempre Sí. victoriosos. Gracias, 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 de verdad. Y esa es la idea. Y lo acabaste y lo dijiste al principio, que ese es el problema, que no es solamente educar, es educar bien. Porque diste el ejemplo de la persona que va con una ball python, con una Reuse, y te la enseña, se hace una bolita, y ¿qué pasa? Pues va a pensar, quizás ese mismo de la motora dijo, ay, esto no hace nada, déjame cogerlo. No, ¿sabe? La gente tiene que entender que estos son animales que se van a defender y hay animales que son peligrosos y un caimán, tú sabes, yo llevo el caimán y la gente lo coge y él, claro, este caimán, yo siempre le explico a la gente, él está acostumbrado al manejo,
él se va a quedar tranquilo, él va a estar quieto, él tiene la boca amarrada, pero cuando tú vayas a un río, un lago, no va a tener la boca amarrada, ni tampoco está acostumbrado al ver al ser humano así de cerca. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que la gente tiene que entender. Que muchas a veces nos critican porque piensa de que nosotros estamos diciendo, no, los reptiles no hacen nada. Sí, sí, hacen algo. Lo que pasa es que tenemos que educarnos. No podemos educar, y esto lo dije en el live que hice con John de Panamá, no podemos educar con miedo, porque el problema es que cuando educamos con miedo, la gente lo que quiere es matar, quiere erradicar, quiere prohibir. ¿Por qué? Porque todo le tiene miedo a que lo va a matar, que no, pero cuando tú educas, ejemplo, los caimanes, y tú le dices, mira, un caimán te ve a ti y lo primero que va a hacer es que va a huir. A ver, el caimán no te va a atacar a menos que esté anidando y tú estés cerca, o a menos que tú lo acorrales y lo quieras. Pero mientras tanto, el caimán te ve, y si está en el agua se va a hundir y se va a ir, y si está en la tierra va a salir corriendo y se va a ir. ¿Sabe? Es casi imposible que el caimán te vea y vaya a atacarte. ¿Tú entiendes? Igual con las serpientes, tú sabes, las serpientes, la mayoría de ellas ven, yo me acuerdo que estaba viendo un video eh, en Estados Unidos, y están en una cancha, y él pone unos niños alrededor, y el que está dando la presentación saca una cascabel y la pone en el medio, y él camina alrededor, y todo el tiempo la cascabel lo que quería era irse. Y entonces le explica, eso no significa que yo voy a cogerla, porque es un animal que es venenoso, pero es para que vean que si yo no la molesto, ella se va a ir y no va a hacer nada. Y es una serpiente que es venenosa. ¿Tú entiendes? Pues estas otras serpientes que no son de cuidado médico de nada, ¿porque la tenemos que matar? Tú sabes. Y tenemos que educarlo, y eso también te felicito porque he visto todo ese trabajo que tú haces también con los niños. He visto que das hasta los cursos gratuitos. He visto que has dado, vi un curso que estabas dando ahí, decía libre de costo. Tú sabes que a veces es difícil, porque a veces uno quisiera, tú sabes, yo quisiera ser millonario para yo decirle, no, yo voy a la escuela, yo voy a todo y lo hago de gratis porque yo tengo para alimentar, y tengo, pero pues tú sabes, a veces es un poco complicado, y pues uno quiere obtener algo de los animales, y qué bueno que ellos mismos pagan su alimentación como los empleados, como los hijos, tú sabes, y qué bueno que es así, tú sabes, pero la gente tiene que entender mucho esta área de los reptiles, tú sabes. Y esto no sucede solo aquí en Puerto Rico, Panamá, México, yo creo que en muchos países. eh, Ver que el ser diferente no significa que es malo, tú sabes. Le estaba contando a John que aquí en Puerto Rico hicieron la ley para tú cazar especies invasoras. Pero mira la contradicción. Quieren hacer una ley para proteger los guacamayos, las cotorras. Pues si también es una especie invasora que compite con la cotorra puertorriqueña, ¿por qué entonces el guacamayo lo vamos a defender y tenemos que matar entonces los reptiles? A ver, si tenemos que, porque yo soy de los que si hay que tomar una acción y hay que hacer algo, porque Puerto Rico es demasiado de pequeño, pues tenemos que hacerlo parejos para todos. Tenemos que hacerlo con las aves, tenemos que hacerlo, y se escucha que mucha gente se molesta con nosotros, con los perros y los gatos. Mucha gente se molesta cada vez que nosotros mencionamos los perros y los gatos, y yo lo digo, me gustan los perros, tengo muchos perros, pero nosotros no estamos hablando de todos los perros. Es el perro de la persona irresponsable que adquirió el perrito y después lo soltó en la calle, que se siguieron reproduciendo y están por ahí salvajes. Los gatos, el gato es el mayor depredador de animales endémicos. Yo creo que aquí en Puerto Rico, yo creo que en muchos sitios es el gato, ¿sabes? Y no es porque es que el gato caza por, ese es él es así, tú sabes, caza por diversión, esa es su manera de ser.
Pues entonces no podemos culpar al gato, tenemos que culpar al que adquirió ese gato y lo soltó por ahí. Entonces mucha gente piensa, pero mira, lo soltaron por ahí, déjame llevarle comida. Y yo también estoy en contra de eso. En vez de llevarle comida, mejor llevar a un veterinario, esterilízalo y vuelve y suéltalo. ¿Por qué? Porque ese gato va a llegar a su límite de vida y ya ahí pues terminó y hizo lo que iba a hacer. Pero si tú le llevas comida y lo sigues alimentando, yo estaba contando una vez que donde yo hago el show en el Coliseo aquí de Isabela, yo fui con mi esposa a caminar y contamos 26 gatos en una sola área que ya estaban los grandes adultos. Y yo de, ¿qué pasa? Yo le decía, yo me atrevo a apostar que la biodiversidad de toda esa área no hay nada. No vas a ver coquín, no vas a ver serpiente, no vas a ver aves, no vas a ver nada. Pues, pero la culpa es de la gente que va y le echa un saco de comida allí, en vez de llevarse, esterilizarlo y que no hayan tanto. Entonces, De ahí le echan lo, un, de le ahí lo echan, discúlpalo, interesante, no, adelante, adelante, ajá, adelante. lo último que voy a decir, la gente a veces va y dice, no, es que yo voy una vez al mes y le echo comida y los otros 29 días que el gato tiene que comer. ¿No entiendes? Ah, dime qué y querías decir, disculpa que te haya Sí, interrumpido. ahorita me recordaba algo que te digo que es un trabajo que estoy construyendo, que es la diplomacia ambiental, o sea, de qué forma podemos converger, cohabitar y coexistir con otras especies, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado, entender que el gobierno en México, pues al final estamos acostumbrados que él nos resuelva las cosas, pero la forma tradicional como lo ha hecho, eh, se ha visto limitada y nos damos cuenta que deja fuera la participación social. Yo ahorita trabajo en las periferias de Acapulco, donde la gente ve a las autoridades como hasta enemigas y jamás han sido escuchadas, jamás han sido, más bien han sido obligadas a, ya no te acerques a este terreno, está limitado, aquí hay esta especie y ya no puedes entrar. Entonces, yo creo que esa es la parte donde debo de trabajar, donde yo creo que es mi labor, de hacer entender que la sociedad también puede hacer esos trabajos de conservación. En las comunidades Claro, también existen porque conviven y cohabitan con ellos. Entonces, cuando tú llegas a imponerles algo, pues la gente se siente también de cierta forma, pues enojada, porque nunca son tomados en cuenta. Entonces, de realizar mapeos participativos, hacer grupos colectivos. Yo cuando llego con mis serpientes o con mis tarántulas, debo de tener corazón de pollo porque lo primero que van a decir es que están feas. Lo primero que van a decir es que esas cosas son del diablo. Lo primero que van a decir es que eso no sirve. Entonces, debo de entender y ponerme el chip de que debemos de seguir construyendo con la población, porque también me he encontrado con otra parte de la moneda. Hay gente que no las mata, hay gente que sí cuida de ellas, hay gente que dice, no, pues yo prefiero alejarlas de mi casa, pero no matarlas. Y dices, bueno, aquí hay que sí, trabajar con ellos otras formas. ¿Dónde las puedes reubicar? ¿Qué es lo que debes de hacer cuando te encuentras exacto. una especie de ellas? Así es, mi querido Avi. Y la invitación es que los compañeros o los amigos que están ahorita con nosotros formulen, se les dio una pequeña introducción al mundo de las tarántulas y que vayan preparando sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, Exacto. porque se viene la plática con el especialista en tarántulas. Yo fui el anfitrión de apertura, pero el que sabe correctamente del mundo de las tarántulas taxonómicas, biológicas, reproductivas, pues es el señor Esa es Chávez. Es mis respetos, un gran amigo que lo quiero mucho. Sí, espero ya rapidito comunicarme con él tan pronto él resuelva y ponemos la fecha de nuevo y no hay problema. Como tú dices, hicimos aquí una introducción, pero el que sabe de verdad, el Lalo, aquí hubo un problemita una vez porque me invitaron a un programa, luego me cancelaron, no pude ir y yo digo, espérate, ¿con quién a quién yo le pregunto las dudas? Ya. ¿A quién le voy a preguntar? A Chávez. Y me contestó lo más sencillo, lo más
directo posible que yo entendí, yo decía diantre, tú sabes, debería ser maestro, porque entendí todo a la perfección. Dice Cha, bueno, esto puede ser peligro preguntarle, dice, yo tengo una pregunta. Saludito Ángel Rosado. Dime, Cha, ¿cuál es la pregunta tuya? Yo le tengo miedo al chat, le tengo miedo. Cha, Sí, soy tu amigo, Cha. tengo mis dedos también hasta de preguntarle. Tengo miedo. Vamos a ver qué nos dice. Ah, te iba a preguntar, la alimentación en las tarántulas cuando ellas nacen es más seguido versus cuando ya van creciendo. Cuando ellas nacen la primera vez, como cada cuánto se alimentan. De la experiencia que yo tengo y lo que yo he visto y vivido, es que de chiquitas cada 5 días se les da cabeza de grillo. Ay, Se les da ah, alimento muy pequeñito. Es más, hay que invitar al Shah, él es experto reproduciendo la claro. Caribena versicolor que Mm, de una forma la maravillosa versicolor. y que no sé Dice por qué. Cha, Es más, yo le tengo una pregunta al Shah, ¿por qué dejó las tarántulas? O sea, esa es era, buena pregunta. era Esa es buen buena pregunta. referente y se migró a la banda de los geckos, pero bueno. A los geckos, Y sí. allá la volvió a Dice, romper. exacto. Dice Cha que champú es el que yo uso. Ya, yo sabía que había que tener cuidado con esa pregunta. Me da miedo el Shah, pero se Ya, le quiere mucho. ponte las pilas, vamos a ver. Y esa es una buena pregunta para hacerte cuando hacemos, pues ya yo he hecho live con Cha, pero me gustaría volver de nuevo y preguntarle qué pasó, porque dejó, creo que él lo había comentado una vez, pero le voy a hacer esa pregunta de nuevo, porque él terminó de las tarántulas y se movió hacia los geckos y creo que ahora está moviéndose hacia las boas. Eh, Eugenio, Daza, saluditos, también tenemos pendiente un live contigo. Tengo una reunión con el alcalde aquí en el pueblo, aquí en Isabela, para cuadrar la fecha del show. Y cuando tenga esa fecha voy a hacer un live con Eugenio, con Daza, para decir qué fecha va a ser el evento este año. Y Secha, se me murió Michin, que me hizo famosa. Que se le murió según lo que entiendo, su araña favorita, una versicolor, y parece que este pues no quiso seguir porque ese era su bebé. Y le fue el amor de las tarántulas se le fue cuando se murió esa arañita. Dice Ángel Rosado, crece el pelo. No, mijo, ya a esta edad, después de los 50 no, ya vamos en camino. Bueno, de verdad que Jonathan, 1 millón de gracias por darme ese backup, porque si me hubiese quedado solo, hubiese sido bien difícil porque yo no tengo el conocimiento que ustedes tienen en base a las tarántulas. La presentación estuvo perfecta, necesito que después me enseñe cómo hacerlo porque en otros live he querido también poner fotos, pero no sé cómo se hacía, pero vi que tampoco es muy difícil. De verdad que súper agradecido. Y de verdad que pendiente gente al live que se viene con, con Chávez, que vamos a hablar más detallado en cuestión de reproducción, en base a otros tipos de tarántulas, diferencias, porque una cosa son las tarántulas, otras cosas son las arañas, que eso me lo comentó, eso me lo enseñó el mismo Chávez, esas diferencias y esas cosas que hay entre una y la otra. Dice Chuck que esa fue la razón que esa fue la razón. Pensé que estaba bromeando, pero dice que esa fue la razón por la cual cambió el hobby. Este, nada, de verdad que gente, 1 millón de gracias también a ustedes que estuvieron ahí.
y pendiente a los próximos lives. Vamos a ver si continuamos como lo hacíamos antes, una semana sí, una semana no. Y si se hacen 2 semanas corridas, porque ese es cuando los muchachos, los compañeros del hobby tienen break, lo podemos hacer, no tengo problema con eso. De nuevo, Jonathan, 1 millón de gracias por estar aquí y que esta no sea, ya nosotros hemos hecho anteriormente, pero que no sea el último, que sigamos enseñando y educando a la gente con este tipo de live. Perfecto, ¿no? Pues un saludo. Gracias por la invitación, Avi. Sabes que se te quiere mucho. Hay un cariño muy especial a ti y a tu familia. Siempre que nos vemos se siente mucho cariño y te empatamos en varias cosas, ¿no? Entonces, el primer acercamiento fueron los bichos, el segundo acercamiento fue el tema de los huracanes, que fue algo que Sí. fue muy complicado, aún seguimos con algunos rezagos. Y el tercero, pues la pasión que tenemos con la familia Pues, y los amistades que tenemos también, que convergen con nosotros, ¿no? Pues agradecer el espacio, Avi, a todos mis amigos, a los compañeros del doctorado, a las escuelas de allá de la de Cuernavaca, del estado de Morelos, y aquí estamos para que te podamos seguir apoyando, mi querido amigo. no, pues 1 millón de gracias, gente. Será hasta la próxima pendiente. Cuídense.